Esto era. Muy bien, entonces la idea de hoy es trabajar producción y costos y lo que tenemos como agenda es lo que está acá. Los marcos de tiempos de las decisiones, qué significa una restricción tecnológica a corto plazo, cómo se comportan los costos a corto plazo y cómo se comportan los costos a largo plazo. Ok, entonces aquí sucede algo muy particular de esta visión de economía, y es que el tiempo se reconfigura. El tiempo no es el mismo en economía que como nosotros lo concebimos normalmente. Por ejemplo, el tiempo en economía no depende del transcurso del segundero, ¿no? No es el recorrido a través de esta dimensión que nosotros vemos en segundos, horas, días, meses, semanas, años, siglos. No, no. El tiempo en economía, en esta visión de economía, es otra cosa. Y se redefine el tiempo de acuerdo no a cómo pasa en el reloj, sino a las posibilidades que yo tengo de modificar cantidades de factores de producción. Entonces, es un marco distinto. Por eso es que cuando distinguimos entre el corto plazo y el largo plazo, no vamos a pensar en minutos, ni en horas, ni en días, ni meses. Vamos a pensar en la cantidad de factores que yo puedo cambiar. Si yo puedo cambiar todos los factores, estoy en el largo plazo. Y si no puedo cambiar todos los factores, voy a estar en el corto plazo. Entonces, el tiempo no va a depender de la cantidad de minutos, sino de esta capacidad que pueda tener de cambiar factores. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo tener largos plazos de 2 días o 3 días, que sería, en términos del tiempo real de nosotros, el espacio temporal, ¿no? La dimensión temporal, el lapso en el que yo puedo cambiar todos los factores. O puedo tener cortos plazos de 4 años, porque si yo tengo una restricción que no me permite cambiar un factor o un recurso, entonces estoy en el corto plazo. Hay una reconfiguración total. Y eso es lo primero que tenemos digamos, como aceptar, abrazar en esta visión, ¿no? Que el tiempo se reconfigura. Y entonces, el corto plazo significa que puedo cambiar solo una cosa y el largo plazo que lo puedo cambiar todo. O que hay en el corto plazo alguna cosa que no puedo cambiar y que en el largo plazo sí todo puede variar. Normalmente, para la producción se establecen dos factores principales, que es el capital y el trabajo. Son las máquinas, todo lo que yo tengo a disposición dentro de la empresa, las computadoras, todos los activos de la empresa, que están ahí para que yo pueda hacer el proceso productivo, y todas las personas que van a operar para que estos procesos productivos se puedan llevar a cabo. Entonces, cuando yo hablo de corto plazo o de largo plazo, normalmente lo que significa es que yo o no puedo cambiar, si estoy en corto plazo, o no puedo cambiar el capital, o sea, es decir, no puedo ni vender ni comprar ninguna maquinaria por la condición que sea, o no puedo contratar o despedir gente que trabaje dentro de la empresa. Ninguna de estas dos cosas sería viable en el corto plazo. Sin embargo, si yo estoy en el largo plazo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo cambiar, traer más capital, vender, disminuir la cantidad de capital si es depreciarlo o venderlo, retirarlo. Puedo contratar más personas, puedo dejar de contratar gente, en fin. Puedo correr gente, echar gente a la calle si es la decisión.
puedo hacer todo eso en el largo plazo. Mientras que en el corto solo puedo una de las dos. O capital o trabajo. Pero no puedo las dos a la vez. Por eso, porque como la decisión, o sea, como la determinación de estar en un corto o en un largo plazo, no depende del tiempo, sino de la posibilidad que yo tenga de modificar el capital y el trabajo, es que yo puedo tener cortos plazos de 10 años y puedo tener largos plazos de 2 días. Porque, de nuevo, no es el tiempo como lo vemos aquí, sino la posibilidad de modificar las cantidades de los factores de producción. ¿Eso es claro? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Buenísimo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de, pensando en esto, ¿no? En capital y en trabajo, de cosas que están en el corto plazo y pueden ser de 15 años? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué empresa podría estar en una situación en la que no puede ni aumentar, que por ejemplo puede, tomemos uno de los ejemplos que a mí menos me gusta, pero lamentablemente es lo más comunes, en el que puede contratar o despedir gente sin problemas, pero no puede incrementar su capital, ni disminuirlo, sino que el capital que es el que es. Y esto puede durar 15 años. ¿Qué empresa creen ustedes que puede estar en esa condición? Andrea. Tal vez podría ser como los sistemas de salud en México. Uh-huh. ¿Por qué? ¿En qué sentido? A ver. Pues porque sí podrán despedir o aumentar su personal sin ningún problema, pero es muy difícil que aumenten su capital y puede pasar mucho tiempo y el capital sigue siendo el mismo. Exacto. Digo, afortunadamente que hay un sistema de salud público amplio, pero es cierto que esto puede ocurrir, por ejemplo, en hospitales privados. Y sí, sí sería válido. Sofía. En las universidades se les da un presupuesto fijo, ellos pueden contratar y despedir, pero al final el presupuesto es el que está asignado, ¿ya? No, pero ahí es distinto, Sofía, porque, bueno, uno, las universidades, digamos, funcionan distinto a las empresas. Entonces estamos aquí pensándolo únicamente para empresas, ¿no? Pero luego, con ese presupuesto de las universidades, como en la mayoría de los casos hay autonomías, entonces la universidad puede decidir contratar gente o no, y puede decidir comprar o vender equipos aún con ese mismo presupuesto. Entonces ahí no aplicaría, sobre todo porque la universidad es un ente distinto, pero incluso si son universidades privadas, que sí, algunas tienen fines de lucro, pues el hecho de tener un presupuesto fijo no significa que no puedas invertirlo donde tú quieres. Significa solo que tienes una cantidad limitada para la inversión. Entonces ahí no aplicaría. Jorge. Sí, profesor, gracias. Pues yo creo que podría ser el caso de, por ejemplo, Liverpool, porque si bien el talento humano es importante, ellos dependen más de los proveedores, más que en otra cosa, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en Liverpool lo que sucede es que ellos, como tú bien dices, ¿no? Lo que son distribuidores principalmente, ¿no? No son fabricantes. Bueno, hasta donde yo sé, no hay una marca Liverpool, sino que como tienda de departamentos sirve para distribuir. Y ahí, pues, parte de lo que gestionan es los productos que están vendiendo, ¿no? Pero su capital consiste principalmente en los bienes inmuebles que tienen
y pues en todas las bienhechurías que están alrededor de los sitios, ¿no? Además de pues las bodegas donde guardan todo y los equipos de transporte, eso. Entonces, bueno, en ese caso no es tanto la dependencia de los proveedores, porque la dependencia de los proveedores lo que impacta es como en un flujo de caja. Pero ellos pueden seguir con, incluso si le disminuye el flujo de caja, decidiendo sobre comprar una nueva bodega o no, o contratar a más personal o no. Entonces, ahí tampoco aplicaría en ese contexto, ¿no? Porque una restricción así tan grande que les dure 15 años es difícil de ver en un negocio como Liverpool. Tadeo, ¿Los equipos de fútbol podrían ser? 15 años o cuánto tiempo para los equipos de fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, es que por lo que yo estoy entendiendo, no sé si me estoy equivocando, ya me Sí. confundí. Eh, no sé, en este caso los equipos de fútbol les dan un presupuesto, ¿no? Y ellos van con ese presupuesto, pueden durar hasta 15 años con el mismo presupuesto y ellos tienen que acoplarse a él, ¿no? No sé, lo vimos en la película de una que nos dejaron en estadística del equipo, ¿no? Que él tenía un presupuesto súper bajo y ya llevaba mucho tiempo con ese presupuesto y ellos tenían que hacer pues lo posible por ganar y eso con el presupuesto que les daba el dueño del equipo. Ok, bueno, en este caso, para lo que es producción y costos, ese ejemplo tampoco aplicaría, Tadeo. Y te cuento por qué. Porque miren, están muy relacionados estas tres cosas que se han mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto universitario, aunque no sea empresa, son otras lógicas, ¿no? Pero bueno, pensemos en una universidad privada con fines de lucro. Entonces, bueno, en ese caso sí es una empresa en el ramo de la educación. Entonces, está esto del presupuesto ahí, está la dependencia de proveedores que efectivamente tienen un efecto en el ingreso, y está este planteamiento que hace ahora Tadeo del equipo de fútbol. Y ahí qué bueno que los trajeron porque me sirve para mostrar la diferencia entre lo que son ingresos que pueden estar limitados y restringidos y lo que son estos procesos dentro de la empresa que están vinculados a los costos, donde efectivamente también hay limitaciones y restricciones, pero se comportan distinto. ¿Por qué? Porque una limitación en el ingreso me puede dejar incluso en el largo plazo y me puede permitir decidir sobre las cantidades de factores de producción que voy a cambiar. Yo puedo tener un ingreso fijo, ¿no? Así tal cual como el equipo de fútbol o como el caso de las universidades. O puedo tener incluso un ingreso que descienda como en una mala situación, como lo que planteaba Tadeo con Liverpool y sus proveedores, ¿no? Me fue mal con los proveedores en las negociaciones de distribución y va a descender mi ingreso. Y aún así, con ese ingreso reducido o con ese ingreso fijo, yo puedo decidir si modifico capital y trabajo. Entonces, si yo decido si modifico capital y trabajo, estoy en el largo plazo. Si yo no puedo decidir si voy a modificar capital o trabajo a la vez, si no puedo hacer ambas a la vez, estoy en el corto plazo. Y por tanto, eso me puede suceder en una situación donde yo tengo un ingreso fijo, donde mi ingreso desciende o donde mi ingreso aumenta. En las tres situaciones, yo podría decidir sobre uno de los factores o sobre ambos. Si es un caso distinto en el que planteaba Andrea cuando hablaba de los hospitales, ¿no? Pensando también en hospitales privados. Porque, pues para la venta de ciertos equipos, yo puedo tener restricciones. O para la compra de ciertos equipos. Por ejemplo, ahora con la pandemia pasó con los respiradores. ¿Ustedes creen que si los hospitales hubiesen podido tener o comprar más respiradores, no los hubiesen comprado? ¿Por qué no los compraron?
¿Por falta de presupuesto? No, no solo. Había gente que tenía presupuesto. ¿Por qué no los compraron? Los presupuestos sí, pero la gente que tenía dinero para comprar, ¿por qué no los compró? ¿Precios Porque no demasiado había. altos? No, tenían el dinero para pagarlo, ¿eh? Supongamos. Tienen la lana para pagarlo. Y dada la situación ¿Había? COVID, Sofía, ¿Porque no había? porque no habían. Y usted podía tener el dinero que quisiera, pero no habían. Tanto no habían que muchas universidades, de forma muy responsable, y aquí, por ejemplo, hubo un proyecto súper bonito del IPN, y no fue la única institución de educación superior, pero muchas se abocaron a, uno, arreglar o adaptar ventiladores, respiradores artificiales que ya estaban, y otras a generarlos. Y no fue solamente en México, fue en muchas partes del mundo, ¿no? Con certeza. También en Argentina hay unos casos súper bonitos de las universidades aplicando tecnología para salvar vidas, ¿no? ¿Y por qué tuvieron que hacerlo? Bueno, porque, o sea, efectivamente, lo mejor hubiese sido, bueno, no sé si lo mejor, pero al menos la respuesta más rápida hubiese sido comprarlos, pero no había. No había porque ¿quién se esperaba una pandemia donde se necesitaran tantos respiradores? ¿Quién lo pudo prever? Como para que pudieran hacer una planificación que estuviese, que permitiera tener disponibles para literalmente todo el mundo respiradores artificiales. ¿Quién lo pudo prever? Y si nadie lo pudo prever, ¿cómo podían las empresas que ya se encontraban en esas condiciones, pues comprar más equipo? Durante todo ese periodo, aunque los ingresos aumentaron de muchos hospitales privados, porque evidentemente hubo mucha más afluencia de pacientes en esos hospitales, muchos de ellos no pudieron comprar más respiradores. Para esa sección, en ese rubro, ellos estaban en el corto plazo. Y eso sucedió durante muy buena parte de la pandemia. Básicamente durante todo un año ellos estuvieron en situación de corto plazo, porque no podían comprar más respiradores, porque no había. No había suficiente producción en el mundo de los respiradores que se necesitaban. Ahora, cuando evidentemente durante todo este periodo aumentaron los planes de producción de respiradores, ya las empresas pueden comprar más respiradores. Y también pueden seguir con los hospitales privados. También pueden seguir con sus políticas de contratación de personal. Ahora que sí pueden comprar respiradores, entonces están en el largo plazo. Pero antes no. Antes, durante todo el año, estuvieron en el corto plazo. Y si la cosa es más sencilla y no estamos hablando de algo tan trágico como el asunto de los respiradores, sino jugo de naranja, yo puedo tener un corto plazo que sea de horas y un largo plazo que sea de un día. En el corto plazo yo puedo decidir un mismo día que tiro exprimidores de jugo de naranja y disminuyo la cantidad de capital. Y máximo, eso lo puedo hacer ese mismo día y no es un problema. No tengo nadie que me diga, a ver, no, es que usted no puede tirar esta máquina porque esta máquina contamina y si usted se quiere deshacer de esta máquina, usted primero tiene que pasar por todo este proceso y cuando me verifique que el proceso se dio, entonces la puede tirar. ¿Qué sucede? Hay empresas que tienen máquinas o que tienen, digamos, una serie de activos de los que no se pueden deshacer porque pues, no tienen dónde tirarlos si hay regulaciones ambientales. Entonces, mientras las tengan que tener ahí, normalmente las tienen operando y están en un corto plazo, hasta que
consiguen una forma en la que se pueden deshacer de esa máquina, por ejemplo. Y eso no me pasa si yo hago jugo de naranja. Yo puedo tirar los exprimidores hoy. Y máximo, mañana puedo salir a comprar exprimidores. Es un exprimidor, es muy sencillo, ¿no? Y a las personas, dependiendo de los contratos que tengan, sobre todo si son contratos que no son muy, muy buenos o son a destajo, pues bueno, yo podría contratarlas hoy, mañana o pasado, si tengo ese tipo de flexibilidades laborales, que en general no son muy recomendables, pero bueno, sí existen. Entonces, mi corto plazo puede ser de esas horas en las que disminuyo el capital y mantengo a la gente ahí, por ejemplo. Y mi largo plazo es un día, porque ya yo mañana voy y compro todos los exprimidores que tenga y contrato a toda la gente que me dé la gana. Mientras que en el asunto de los respiradores, el corto plazo dura un año, no duró 2 días, como el largo plazo del jugo de naranja. Entonces, traigo estos ejemplos porque es que esto es muy, muy, muy clave, ¿no? Y claro, el tiempo es una cosa tan intuitiva para nosotros, que está siempre ahí. Todas las personas que aquí andamos, pues siempre, no sé, tenemos que ver el reloj, ¿no? Yo venía preocupado porque no lograba conectarme y iba 10 minutos tarde. Entonces, pensar en una reconfiguración del tiempo sí nos plantea en otro lugar, ¿no? Sí, es cierto, hay una tendencia a que los cortos plazos sean en el tiempo normal más pequeños que los largos plazos, en general. Pero dependiendo del mercado donde esté, yo puedo tener cortos plazos muy largos o largos plazos muy cortos. Y ser coherente con esta definición. ¿Queda un poco más claro? Sí, profe. Bien, que sepan que en la asignación, hoy también como un acto de fe, se las mandaré otra vez por el Google Classroom y espero ya que todo este rollazo se solucione. Pero una de las cosas que ya les adelanto que les voy a pedir son ejemplos de largos cortos plazos y cortos largos plazos. Para que se entretengan buscando ahí alternativas. ¿Sí? ¿Tienen dudas sobre esto o avanzamos? Si tienen dudas, pregunten con tranquilidad, ¿eh? Profe, una pregunta entonces. Bueno, nada más como afirmación. Entonces, el corto plazo se da cuando hay factores que impiden que puedas avanzar. Exacto. Cuando hay una de esas cosas que te detiene y que tú no puedes hacer. Y entonces, digo, también puede ser una decisión. Tú puedes decidir no mover el capital y solamente mover a las personas, la cantidad de trabajadoras o trabajadores. O puedes decidir, pues bueno, que vas a mantener al personal trabajando fijo, pero que vas a tirar exprimidores de jugo de naranja. Puede ser una decisión. Pero en general tiende a estar asociada con una restricción. Entonces puede ser una restricción autoimpuesta, digamos, ¿no? Porque tú así lo decides. O puede ser una restricción del estilo de los respiradores porque no te queda de otra. O sea, tú hazle como quieras, no hay. Ahí están ambas, ¿no? Pero en general sí están asociadas a una restricción. Así sea la que tú mismo te pones a ti. ¿No? Lo cual, por salud mental, les aconsejo mucho también que nos pongamos restricciones a nosotros mismos. A nosotras mismas. Eso ayuda mucho en la vida. Y a veces es muy sano también para las empresas, ¿eh? Decidir no hacer. ¿Más preguntas? Gracias, profe. Con gusto. ¿Más preguntas? Bueno, aparte del ejemplo que nos dio una compañera Andrea de los hospitales privados, Sí. no sé si puede ayudarme con otro ejemplo. Esto está pensado como para la tarea, ¿eh? Te vi. Sí, no, mira, hay otros ejemplos. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer grandes inversiones, ¿no? Imagínate que voy a hacer
una hidroeléctrica. No, hombre, tú tienes idea de la cantidad de lana que hay que meterle en una hidroeléctrica, ¿no? Tantos que tienden a ser monopolios naturales, ¿no? Se considera que está bien que exista solamente una, ¿no? Pues ¿quién más le va a meter? Y encima hay una consecuencia ambiental que también hay que considerar. Entonces, pues bueno, en una hidroeléctrica, una vez que yo pongo todo ese capital, ¿no? En general voy a tener un corto plazo bien largo, porque me va a costar mucho ampliar la hidroeléctrica, ¿no? O sea, es de estos tipos de proyectos que se hacen de un golpe y lo tienes que tener ahí. Bueno, sí, se pueden plantear ciertas fases, lo que tú quieras, pero bueno, dentro de cada fase al menos de ampliación de la hidroeléctrica, estás en una situación de corto plazo. Porque ahí no es como mi empresa de jugos de naranja, que yo voy mañana y compro un exprimidor y se acabó. No, con la hidroeléctrica no. Entonces, es una gran restricción. Empresas que tienen estos niveles de infraestructura. Y hay otras restricciones que ya no están vinculadas, por ejemplo, a capital, sino las restricciones que están vinculadas a el personal, ¿no? El nivel de cualificación del personal. Porque uno de los grandes problemas que también, por ejemplo, hubo en la pandemia es que para tantas personas hizo falta personal médico. Entonces, si usted tenía en su hospital privado un equipo especialista para tratar virus, infecciones y con una visión epidemiológica, ¿qué chance tenías tú de correr a una persona con ese nivel de especialidad en el medio de la pandemia? No, mira, mejor tira todas las computadoras que tú quieras, pero esa persona ahí déjala, porque es fundamental y necesaria. Entonces, cuando hay gente que tiene estos niveles de cualificación que son muy, muy específicos, por ejemplo, o gente que son especialistas, pero muy pocos especialistas, si ya está dentro de tu estructura y forma parte de la empresa, esa persona también se convierte en una gran restricción, porque suplir a una persona como esa no es para nada fácil. O suplir a un equipo que está muy bien integrado, de un conjunto de personas que trabajan muy bien, no es para nada fácil. Esos equipos hay que cuidarlos como oro en polvo. Y se convierten también en una restricción para la empresa. Entonces tienden a ser de este estilo, Gonzalo. De acuerdo, profesor. Gracias. Creo que ya le puedo conseguir 3 en una semana. Exacto. Esa es la idea. Sofía, habías levantado la mano. Me di cuenta. ¿Tienes comentario? Sí, profe, yo tengo, o sea, no sé, es que estoy pensando como en ejemplos, Uh-huh. pero como tal no me surgió, ¿no? Más bien me surgió como dudas Okay. de si tiene que ser de empresas o como de la vida cotidiana, porque no sé por qué se me vino a la cabeza lo del Infonavit, que considero yo que es como corto plazo, porque te ponen, a pesar de que tú a lo mejor tengas ya dinero para ir avanzando más rápido, creo, no sé, no estoy muy informada, pero según yo te dan como pagos de cierta cantidad a cierto tiempo, ¿no? Así puede ser muy largo, no sé si pueda contar como corto plazo o si estoy malinterpretando las cosas. No, yo la verdad es que diría que en este caso no cuenta como corto plazo, porque de nuevo te plantean una restricción presupuestal. Y entonces ahí lo que sucede es que, bueno, con la lana que te da el Infonavit, puedes acceder a ciertas casas, ¿no? Y en general, pues, no, digo, si tú quieres una casa de un penthouse de 800 metros cuadrados en la parte, no sé, más aburrida de Polanco, porque a mí Polanco eso me parece, realmente una zona muy aburrida de la ciudad. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho y ahí, pues con la lana del Infonavit no llegamos, ¿no? Porque el Infonavit no está pensado para ese tipo de compras. Está pensado para otros tipos de compras que son más chidas, ¿no? A mí me gusta más. Entonces, es una restricción presupuestal, pero no es una restricción realmente de producción.
Entonces sí conviene, respondiendo a tu pregunta, que está ahí como anidada, sí conviene pensar esto dentro de las empresas, para que podamos verlo bien y muy claro, ¿no? Y para que cuando ustedes se gradúen de administradoras y administradores, pues entiendan bien también en qué situación están, ¿no? Porque eso es una información muy importante que le van a poder brindar a la gente con la que trabajen. Tadeo. Bueno, ahorita igual, yo creo que esto sí se me estaba complicando un poco, pero otro ejemplo, entonces, partiendo de esto que estamos hablando, podrían ser las constructoras. En este caso, cuando construyen un edificio grande que se necesitan, ahora sí que, como lo estamos hablando, pues personas preparadas para poder construir y más aparte materiales que no se venden en cualquier lado, sino tienes que pedirlos o tienes que esperar a que esté el material. Exacto. Y si el material, si tú tienes un proyecto para desarrollarlo en 6 meses y en 6 meses pues no tienes la posibilidad de o comprar los nuevos equipos o comprar, lo que pasa es que los insumos entran como por otro lado, ¿no? Pero bueno, digamos también, incluyamos equipos e insumos, pues vas a estar en un corto plazo. Pero si en esos 6 meses no los puedes hacer, ¿no? Durante esos 6 meses está en un corto plazo y tienes que resolver con lo que tienes ahí, de equipo y materiales. Podrás contratar más personas o menos personas, pero tienes que resolver con lo que ahí está. Ahora, si resulta que aparece una empresa maravillosa, un milagro de la vida, y entonces te surten todo lo que tú quieres mañana, pues ya tu corto plazo no es de 6 meses, sino terminó hoy. Ya mañana estás en largo plazo. Así funciona. Es como raro esto del corto plazo, que no es un tiempo, realmente, sino es una capacidad de decidir. Y el largo plazo igual. Es una capacidad de decidir. Entonces piénsenlo así, ¿eh? Y sí conviene que vayamos al interior de las empresas. Esta es como conceptualmente de las principales diferencias que hay, porque ya luego, miren, nosotros vamos a volver, y esto es algo muy típico de esta economía neoclásica, que es muy coherente y casi siempre se comporta igual. Entonces, cada una de las características de los distintos procesos tienen comportamientos muy similares, ¿no? Y entonces, bueno, aquí justo les marcaba esto porque, pues, así como hemos visto niveles totales también cuando veíamos la frontera de producción de conocimiento, beneficios marginales, costos marginales que ya hemos visto, ¿no? Costos medios, en fin, que también vamos a ver ahora, pues esto se reproduce en cada uno de los aspectos de esta visión de economía. Entonces, tenemos un producto total también, tenemos un producto marginal y tenemos un producto medio. El producto total es todo lo que yo genero, ¿no? Con un cierto nivel de capital y una cierta cantidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla 11, lo que podemos ver, ¿no? Que tenemos una cierta cantidad de capital que ya está dado. Digamos que tenemos 3 máquinas de coser, porque estas personas venden camisas, ¿no? Tenemos 3 máquinas de coser. Y entonces yo puedo ir viendo cómo va cambiando mi producto total de acuerdo a la cantidad de personas que vaya incorporando dentro de la empresa. Por ejemplo, en la situación A no tengo ninguna persona, por tanto, pues no hay quien opere las máquinas, no hay ninguna camisa. En la B tengo una persona y esa persona pues puede generar 4 camisas. En la C tengo 2 personas, ¿no? Y esas 2 personas pueden generar 10 camisas. Aumenta. A medida que yo aumento la cantidad de personas teniendo, ¿cuántas máquinas se había dicho? Me parece que 2. Pues sí, voy a aumentar la cantidad de producción total. Ahora, aquí aumentaron 6. Cuando yo meto a la tercera persona, no aumentan 6, aumentan 3 camisas en total. ¿Por qué? Porque si yo tenía 2 máquinas, aquí una persona tenía que hacerlo todo, no había colaboración entre ellas, digamos.
Y entonces, pues bueno, operando así sea una sola máquina, puede ser 4. Llega la segunda persona y aliviana el trabajo en muchos sentidos, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, que están cosiendo las camisas con la máquina, ¿no? En el primer caso, cuando es uno solo, ¿quién tiene que acercar el rollo? ¿Han visto los rollos de tela grandotes, ¿no? Como, ¿cómo se llama la tienda de acá? La Parisina, me parece. Que venden así telas y cosas, ¿no? Hay otras, pero yo como que solo conozco eso. Bueno, venden esos rollotes de tela. ¿Quién tiene que acercarle el rollo de tela para cortar? Esa persona. ¿Y quién la tiene que cortar? ¿Y quién la tiene que coser? ¿Y quién? Pues una persona. En cambio, si ya son dos, pues bueno, una la traigo yo, otro rollo lo traerá ella o él, ¿no? Y entonces ya nos colaboramos y eso hace que el trabajo sea un poco más eficiente. Y vamos y cosemos en las dos máquinas, ¿no? ¿Qué pasa? Meto a la tercera persona y también se pueden ganar eficiencias porque, bueno, puede ayudar, a colaborar, a cortar y tal. Pero solamente hay dos máquinas, ¿eh? Y si solamente hay dos máquinas, mientras una persona cose en una máquina y la otra persona está cosiendo en la otra máquina, la tercera no puede llegar a coser, no tiene dónde. Entonces, si bien se incrementa la producción, no se incrementa lo mismo que cuando pasé de 1 a 2, sino se incrementa menos. Sigo con las dos máquinas y ahora meto una cuarta persona. Nuevamente, se pueden ayudar más, puede acercar los rollos, puede cortar, pero mientras hay dos ocupando las dos máquinas, las otras dos personas no pueden estar cosiendo. Y entonces, ¿aumenta el producto? Sí, pero aumenta todavía menos. Meto a una quinta persona. Lo mismo. Ayuda, colabora, son buena onda, se echan la mano, pero mientras dos personas están ocupando las dos máquinas de coser, las otras tres personas no pueden estar cosiendo. Entonces sí aumenta, pero aumenta solamente en una unidad. Entonces, si se fijan, hay un intervalo en el que el aumento de trabajo genera mucho más aumento de producto que en otros intervalos. Aquí, por ejemplo, aumentaron 6 camisas, metiendo solo una persona. Y ya luego metí una tercera y aumentaron solo 3. Y metí una cuarta y aumentó solo una. Y metí una quinta y aumentó solo una. Entonces, ¿cómo puedo ver yo cuántos han aumentado? ¿No? Pues calculando el producto marginal. El producto marginal es el aumento del producto total como resultado de aumentar en una unidad la cantidad, en este caso, de trabajo, cuando todos los demás insumos permanecen constantes. Entonces, en el caso 0, pues no tenía nada. Metí una persona y aumentó en 4. Aquí está este 4. Voy a anotar. Aumentó en 4. Metí una segunda persona y aumentó en 6. Pasó de 4 a 10. Metí una tercera persona y aumentó en 3. Metí una cuarta persona y aumentó en 2. Metí una quinta persona y aumentó en 1. Entonces, como vemos, los productos marginales cambian de acuerdo a la cantidad de personas que yo esté incorporando a la empresa. ¿Cómo puedo saber yo cuántas personas son las más productivas? Pues calculo ahora el producto medio. El producto medio es el producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado. Entonces, yo divido 4 entre 1 y me da este 4 de acá. 4 camisas entre un trabajador. Divido 10 entre 2 y me da este 5 de acá. 10 camisas producidas entre 2 trabajadores, me da 5. Divido este 13, que son el producto total, entre la cantidad de trabajadores. 13 camisas producidas por 3 trabajadoras o trabajadores, me da 4.33. Y así. Si yo divido la cantidad de producto entre la cantidad de trabajo,
obtengo el producto medio, que son la cantidad de camisas por trabajador. Y esto me ayuda a tomar decisiones, porque bueno, en general yo lo que quiero es que tener una situación muy productiva. Entonces, si yo tengo que decidir, por ejemplo, en términos de la productividad, ¿en qué rango se moverían ustedes para decidir cuántos trabajadoras o trabajadores van a tener en su empresa? ¿Qué se les ocurre? No escuché la pregunta, profe. Si yo, mira, esta es la tabla, ¿no? Y así están las cosas. Ya yo hice la evaluación y fui viendo cómo iba cambiando la cantidad de producto con la cantidad de trabajo. Y ahora, pues ya que tengo esta información, puedo decidir cuántas personas quiero que trabajen en la empresa, ¿no? Para que sean muy productivas. ¿Cuántas decidiría, Tadeo? Pues tendríamos que contratar entre 2 y 3 personas, ¿no? Porque son las que aumentaron más el producto marginal o el producto total, fueron las más eficientes contratar 2 o 3, porque ya contratar 5, nada más vamos a pagar más dinero porque se incremente nada más una camisa más. Sin embargo, al contratar 2 personas, pues duplicamos, más bien aumentamos en 6, ¿no? Las camisas producidas. Ok, Andrea Arteaga. Pues me basaría en el producto marginal porque ahí podemos ver realmente lo que se está produciendo de acuerdo a los trabajadores y el aumento que tenga de este. Sí, es una buena idea pensar en el producto marginal y también es una buena idea pensar en el producto medio. A menos que, ¿cuál podría ser una decisión que me llevara a mí a considerar que incluso cuando las trabajadoras y trabajadores no son muy eficientes, aún así les voy a contratar? ¿Qué podría ser una decisión en ese sentido? Vamos a ver, Diego Galicia. ¿Me podría repetir la pregunta, profe? Es que no me quedó muy claro lo que Ok. plantea. Tu compañera y compañero decían que lo más conveniente era acá, ¿no? Voy a rayar. Mantenerse acá. Porque había habido un incremento de 6 y porque lo que decía Tadeo es que aquí se veía que habían trabajadores muy productivos. Fíjate, aquí tienes unos 5 y 4.3, que son los dos números más grandes si comparamos con estos otros tres, ¿no? Y acá. Y eso es una buena forma de tomar decisiones, porque bueno, yo veo qué tan productivo está siendo y en función a eso decido. Entonces, ese es uno. Sin embargo, yo podría decidir contratar 4 trabajadores o trabajadoras, aun cuando no sean los más eficientes. ¿En qué caso, Diego, se te ocurre a ti que yo podría irme de este criterio de eficiencia que veíamos y aún así hacer algo que sea bueno para la empresa? Eh, es que está buena la pregunta. Eh, no Mira, se me ocurre nada, profe. parece que Sofía te quiere echar la mano, Diego. Por favor, Sofía. Creo yo, si Ajá. entendí, es cuando te fijas en el producto total, o sea, cuántas camisas estás haciendo por día, como por la demanda de camisas que puedas tener. O sea, ahí te convendría tener a 4, porque si tienes a 2, aunque sí sube en marginal y en medio, pues en el total por día, pues no. Entonces te convendría por eso. A ver qué dice Tadeo. Bueno, no sé si yo me estoy divagando mucho, ¿no? Pero
yo lo vería pues a una visión más al futuro, ¿no? Obviamente al principio no me conviene tener 4 personas, pero estas 4 personas conforme vayan avanzando los años y el tiempo de producción, pues me va a alcanzar para comprar otra máquina y este trabajador va a empezar a trabajar en ella, ¿no? O bueno, yo lo veo en ese sentido, de que a lo mejor ahorita no me va a funcionar, pero en un futuro me va a beneficiar tener esas 4 personas en vez de nada más tener 2. Ok. Y Diego. Sí, bueno, más o menos yo tenía como planeado o planteado lo que dijo mi compañero Tadeo, pero incluso si no se tuviera otra máquina, o sea, contando así nada más con las dos que se tienen actualmente para producir, igual y dependería también como de el ritmo que lleven los trabajadores, ¿no? O sea, que sí sea, o sea, que sean lo más productivos que puedan ser, o sea, rápidos, eficientes, eficaces en los procesos, ¿no? A lo mejor ahí también como que convendría contratar 4 personas porque sería más rápido y pues que 2 personas controlaran las máquinas, que esas 2 personas fueran las más hábiles para aminorar el tiempo entre este producto y producto, ¿no? Entre camisetas. A mí me gustan mucho los dos planteamientos que hicieron Diego y Tadeo. Y, sin embargo, desde esta visión de economía, fíjense qué cosa más absurda lo que voy a decir, pero es que así es la vida, ¿no? En esta visión de economía, lo que está diciendo Diego y Tadeo casi que no aplica, ¿no? Y a mí me gusta lo que ellos dicen. Y yo creo que esa visión que tienen tanto Diego como Tadeo es muy buena y vale la pena recuperarla. Pero en esta visión de economía, no. En esta visión de economía, las cosas se manejan más en el sentido, por ejemplo, de lo que dijo Sofía, que también es una buena visión, pero no son excluyentes, son complementarias. En esta visión no se plantea la complementariedad, pero yo sí quiero mostrárselas, porque vale mucho la pena. Entonces, realmente, aquí quien estuvo bien fue Sofía, ¿eh? Chicos, así fue la vida. Y ella lo dijo muy bien, dijo, miren, es que claro, yo puedo pensar todo lo que tú quieras de la productividad y de la eficiencia que pueden tener estos trabajadores, pero yo tengo que fijarme al final de cuentas si puedo o no cumplir con la expectativa que tiene la demanda. Entonces, lo primero que yo voy a ver es, pues sí, voy a intentar ver si me puedo mover acá, siempre y cuando yo pueda cumplir con todas las expectativas de la demanda, y a veces no es el caso. Y entonces me muevo hasta acá. Y aún así, eso que es como la forma más directa de hacer el análisis, no es excluyente ni está en problema con lo que plantean Diego y Tadeo. Porque efectivamente, pensar las cosas desde una visión muy restringida no nos ayuda a tener empresas eficientes. Entonces, si bien digamos, la primero es ver lo que dice Sofía, lo segundo es preguntarnos, ¿y por qué esta tabla es así? ¿Y qué pasa si yo efectivamente le invierto a las personas, como decía Tadeo? ¿Y qué pasa si yo invierto en los procesos, como decía Diego? Entonces ya ahí reconfiguramos esta tabla. Pero está muy bien que no se lo planteen. Esa es la forma, ¿no? Primero veo lo que hay y sigo a Sofía, y luego continúo viendo lo que hay y sigo a Diego y a Tadeo. Aunque, les insisto, que en esta visión solamente nos llegamos hasta la pregunta, el enunciado correcto que planteó Sofía. ¿Sí es claro la diferencia? Sí, profe. Bueno, y entonces aquí esto vale mucho la pena. Vale mucho la pena tener estos numeritos porque son indicativos, ¿no? Y nos ayudan a tomar decisiones y a preguntarnos cosas. Siempre y cuando lo hagamos así, está bien. Y creo que es una fuente de información muy importante. Una cosa que decía Diego en su respuesta está muy vinculada con esto de la restricción tecnológica del corto plazo, ¿no? Que decía, bueno, pero a ver, si yo pongo a la gente que sea más eficiente y yo puedo continuar a eso, ese planteamiento de Diego, y decir, ¿y si yo compro máquinas más eficientes? ¿Y si yo hago intervenciones en las máquinas que sean más eficientes? Entonces voy a poder producir más, ¿no?
Y la verdad es que la tecnología aquí se plantea como una restricción, ¿no? En términos tal cual de eso, de la eficiencia. Y entonces se plantea como una restricción en el corto plazo, porque bueno, la tecnología está como muy vinculada a los tipos de capital que yo tengo, los tipos de máquinas que yo tengo, ¿no? También está vinculada a las formas y a los conocimientos que tienen las personas que operan esas máquinas. Y entonces se considera como una restricción, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que en algún momento esa restricción se va a relajar, ya yo voy a poder contar con nueva tecnología y por tanto voy a poder hacer más cosas. Y esas cantidades de cosas que voy a poder hacer, por tanto, van a estar muy determinadas por esta restricción, ¿no? Que sería la lectura al inverso. Entonces, por ejemplo, antes, pues hacer una llamada telefónica en, no sé, en 1950 era una cosa súper costosa, bien complicada. Ah, bueno, o en los 80s. Ustedes se han visto, yo sé que ustedes son ya, no es centennials, ¿no? Les dicen, ¿o cómo es? ¿Cómo se identifican ustedes? ¿Como millennials o como centennials? ¿Millennials? Bueno, yo. Millennials, sí. Es que yo me identifico como millennial y me considero ruco, ¿eh? Por eso, no sé si ustedes también. Pero bueno, Yo también, entonces. también, bueno, somos dos rucos. Bien. Mira, el asunto lo menciono porque no sé si ustedes conocieron los disquetes. ¿Sí conocieron los disquetes? Sí. ¿Sí? Y sí llegaron a mover, cuando los archivos eran muy grandes, tener este programita que te los dividía en varios disquetes. ¿Les pasó alguna vez? No. ¿No? Es que, bueno, yo estudié ingeniería y entonces ahí en mi ingeniería hay algunas cosas que son muy, muy grandes. Los archivos pueden ser grandes a veces, ¿no? Y entonces, cuando veíamos programas de diseño, sobre todo, pero también algunas cosas de programación, necesitábamos guardar, no sé, 40 megas, era en ese caso. Y entonces me siento ruquísimo. Y entonces ahí no podíamos guardarlo todo en un disquete. Pues, ¿se acuerdan cuál es la capacidad de un disquete? ¿Quién se la avienta? ¿Cuánto puede guardar un disquete? Un megabyte, no me acuerdo. No, eran 1.4 megabytes. ¿No se acuerdan? A ver, vamos a buscar acá. De esto estamos hablando, mi querida gente, ¿no? De estos, ¿todavía los venden? No. Está chistoso esto. ¿Para qué se utiliza un disquete, no? Sí. El floppy disk, vamos a ver si aquí están. ¿Cuántos? Los últimos con los que yo trabajaba eran 1.4 megas, me parece, ¿no? History Operation, Sizes. En lo que investigué, profe, dice que en el 87 era Ah, de 1.4 megas y ya en el 97 era de 240. 240, 2.4, exacto, exacto. Yo utilicé mucho estos de 1.44 y, y estos los habían, pero eran muy caros, ¿eh? Y yo era pobre, no podía pagar esto. Y entonces utilicé estos y estos, mentira, del 2.8, ¿no? Pero así eran, así eran. Y cuando tenías que mover 40 megas, había un programita que te los dividía en distintos disquetes, ¿no? Hasta que aparecieron los USBs. Y eran carísimos los USBs, ¿no? Y entonces no todo el mundo podía tener USBs. Y la cantidad de cosas que podíamos grabar, los videos, las cosas que hacíamos, era siempre un rollo moverlos entre una computadora y otra. Encima la conexión a internet era lentísima. ¿Ustedes conocieron lo que se llama Ares? ¿O eDonkey? Sí, Sí, ¿Y profe. bajaban también música pirata como yo? Sí. Sí. Buenísimo. sí. Ahí, ¿se acuerdan cuándo? O sea, una canción era un día, ¿se acuerdan?
Olvídense de Spotify, no, olvídense de eso, ¿no? Una canción un día, una canción. Y encima a veces la bajabas y venían picadas, cortadas y tal. Y una película, semanas. Dejábamos las computadoras prendidas semanas. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué nos permitió ahora tener Netflix? Tener, no sé, Amazon Prime, la que ustedes quieran, ¿no? Disney Plus, la que sea. El avance tecnológico, ¿no? Exacto. Y entonces, ahora todo lo que podemos producir, nosotros nos mandamos ahora videos que hubiesen sido impensables en los 90, porque no podíamos producir esos videos y compartirlos muchísimo menos por un celular. Cuando la restricción tecnológica se relaja, entonces todas estas cosas son posibles ahora. Y por eso las formas de producción que tenemos están muy vinculadas a la tecnología. Ahora, aquí viene también más cosas que no me gustan de esto, ¿no? Porque es que yo también aquí tengo un sesgo. Yo estudié, mi doctorado es en economía de la innovación y es en ciencia, tecnología e innovación. Y pareciera que aquí la tecnología como que aparece mágicamente, ¿no? Y bueno, un día aparecieron los celulares inteligentes y un día se amplió la capacidad de transporte de información y, en fin, ¿no? De manejo de información. Cuando realmente todos esos son procesos bien complicados y complejos, de inversión también de las empresas. Y aquí no se considera eso. Pero bueno, sí se considera que una vez que la tecnología cambia, pues las posibilidades de intercambiar o de generar nuevos productos o de reconfigurar las condiciones al interior de las empresas también cambian. Eso sí se considera. Y entonces, estas curvas de producto que yo puedo alcanzar van a estar determinadas por esta tecnología. Normalmente, yo puedo tener, así como estaba el caso de ¿se acuerdan de la frontera de producción? Que era, pues, con todo lo que hay en el mundo, ¿no? Que también está determinado por la tecnología. Porque, digo, si ustedes preguntan, ¿con cuántos microbios se podría trabajar en los años 200 después de Cristo? ¿Cuántos microbios se podían trabajar ahí? ¿Cuántos? ¿Quién? Vamos a encontrar un culpable, una culpable. Aquí va a ser Mitzi. Mitzi Atena López el Toro. Mitzi, ¿estás ahí? Manifiéstate. Sí, profe, sí estoy. Hola Mitzi, ¿cómo estás? Bien. Me alegra. ¿Cuántos microbios, Mitzi, estaban disponibles en el 200 después de Cristo para trabajar con ellos? Se usan los microbios, ¿eh? ¿Cuántos, Mitzi? Un número. No sé. ¿Es un aproximado? Sí, un aproximado, lo que tú tengas en mente. No sé. 100. 100, ok. Y ahora, el día de hoy, ¿con cuántos microbios podemos trabajar? Bueno, por la tecnología ya es el doble, más del doble. Mucho más del doble, Michi. Mucho, mucho, mucho más del doble. ¿Y por qué? ¿Y entonces antes esos microbios no existían o qué onda? Porque antes no los utilizábamos y ahora sí. Bueno, yo quiero pensar que algunos sí existían, otros no, como ahorita el COVID-19, que no creo que antes existiera, pero tal vez algunos, como no había la tecnología ni los conocimientos, las personas pues no sabían ni qué eran, no Exacto. podían trabajar Justo con ese es ellos. el caso. Justo ese es el caso. Justo, muy bien, Mitzi, ¿eh? Excelentes respuestas, muy acertadas ambas, ¿no? Yo tampoco tengo ni idea de cuántos eran en el 200 y a cuántos son ahora, ¿eh? No tengo ni la menor idea. Pero definitivamente cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Porque la tecnología te permite ahora
contar o considerar cosas que antes simplemente ni siquiera podías ver. Y como antes simplemente ni siquiera las podías ver, entonces no existían. Y la tecnología hace eso, descubre y reconfigura el mundo que hay, ¿no? Y bueno, entonces cambia también las fronteras de lo que existe para trabajar y sobre todo cambia las fronteras de lo que tenemos aquí a disposición para hacer. Y eso se ve reflejado en las curvas de producto total. Que, por cierto, como siempre funciona con esta visión de economía, nosotros vamos a considerar los que están sobre el punto. O sea, yo puedo tener, puedo producir todo lo que está aquí como alcanzable, marcado aquí como en color, no sé, como naranjita, y pues no puedo producir lo inalcanzable, ¿no? Que es lo que está acá. Pero dentro de todo esto alcanzable, yo podría moverme en toda esta área o irme a las zonas más eficientes, que son siempre las que están en los extremos. Y eso es lo que yo voy a buscar, ¿no? Los que están a la larga son los que son tecnológicamente más eficientes, si se considera. Bueno, entonces, si yo analizo esta curva de productos, sigo trabajando con ella un poquito, ¿no? Yo puedo ir caracterizando varios de varias de esas partes de las curvas de productos. Particularmente puedo ir viendo el producto marginal. ¿Se acuerdan que el producto marginal fue muy importante, no? Porque cuando lo estábamos viendo atrás en la tabla, pues una de las cosas que nos ilustraba era cuándo había sido eficiente incorporar gente y cuándo no. Y entonces, eso me permitía saber, pues, que yo debía tener entre 2 y 3 personas. Era lo mejor que yo podía tener, ¿no? Y eso yo veía que cambiaba a lo largo de la cantidad de personas que yo iba como contratando en la empresa. Había una parte donde esos rendimientos crecían mucho, donde ese producto marginal crecía mucho. Y había otra parte donde el producto marginal ya comenzaba a decaer y pasaba de 13 a 15 y de 15 a 16. Es decir, el producto marginal era 2 y luego 1, cuando en algún momento fue 6. Esa caracterización del producto marginal se ve muy claramente si yo hago la curva de ese producto marginal, que por cierto está muy vinculada con la curva del producto total, porque de ahí sale, ¿se acuerdan? De la diferencia entre cada punto. Entonces, esa diferencia entre cada punto aquí está representada en estos rectángulos naranjitas, ¿no? Que como ven, tienen una parte donde los rectángulos se hacen más grandes y luego una parte donde los rectángulos se van haciendo más chicos. Estos propios rectángulos que están acá, si yo le diera un golpe hacia abajo y los pusiera todos apilados, quedarían como se ven acá estos rectángulos, ¿no? Y veo que hay efectivamente una parte donde esto va creciendo y luego una parte donde va disminuyendo. Esta parte que crece, acá, se le dice rendimientos marginales crecientes. Y es cuando el producto marginal de un trabajador adicional excede al producto marginal del trabajador anterior. Entonces, aquí yo tengo 4 y cuando contrato a la segunda persona, tengo 6 ahora. Como 6 es mayor que 4, pues así. Y si yo hubiese contratado a la tercera y me hubiese incrementado la producción en 10, todavía la tercera estaría en la fase creciente del rendimiento marginal. Pero como no es el caso, y ya la tercera solamente aumentó 3, y la cuarta ya aumentó 2, y la quinta solamente 1, a partir de acá entro en esta fase de rendimientos marginales decrecientes, donde el producto marginal es menor que el producto marginal del trabajador anterior. Y esto tiende a suceder siempre. Tiende a suceder que cuando yo tengo una cierta cantidad de máquinas, yo tengo gente trabajando, pues contrato más y al principio voy a ver mucho aumento en la productividad. Pero si yo sigo contratando más y más y más y más gente, pues lo que va a suceder es que esa productividad pues, puede aumentar, pero siempre en menor medida, que es lo que sucede en esta parte.
Y básicamente, si volvemos al ejemplo de las camisas, sucede que como yo tengo nada más 2 máquinas, si contrato una persona aumenta, si contrato dos aumenta más, 3 aumenta, 4 aumenta, 15, 5 aumenta, 20 personas con 2 máquinas, 100 personas con 2 máquinas, 300 personas con 2 máquinas. ¿Qué hacen? Son improductivos, no tienen el material para trabajar. No tienen con qué trabajar. ¿Cuántas camisas adicionales va a haber si yo contrato no 300, sino 301 personas? ¿Cuántas más va a haber? Pensemos. Pónganse en el ejemplo. Tienen 2 máquinas para coser. Contraté 300 personas. Su compañera dijo que estaban siendo personas improductivas. Muy probablemente tenga toda la razón. Porque si están ahí para eso y nada más hay 2 máquinas, pues ¿a qué horas paso yo por la máquina, no? Y ahora contrato a la persona 301. ¿Esa persona qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver. Quedamos culpables. Acá. Va a ser esta vez Said. Said Ángeles. Hola, profesor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ahí vamos llevando la vida, te digo. El internet me fastidia y el Classroom no me funciona, pero ahí voy. Contestando su pregunta, pues tampoco va a aportar mucho, porque de todos modos las dos máquinas de coser están ocupadas. Entonces, aunque usted contrate uno más, va a seguir, como lo dijo mi compañera, inactiva. Exactamente. Y ese es el asunto, porque llega un momento que con esa cantidad de capital, por más que ella siga metiendo gente y gente y gente, no van a producir, ¿eh? No van a producir. Y eso tiene que ver con un cierto agotamiento del capital que tenga. Entonces, realmente no es una buena decisión tener a 400 personas, a 200 personas contratadas con 2 máquinas. Pues tendríamos que ampliar la cantidad de máquinas, ¿no? Ese es el caso. Y eso es porque entro en la fase de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, es muy útil conocer esto, ¿eh? Porque me ayuda a tomar ciertas decisiones alrededor de la de, de cómo configurar mi producción. Así como vi el costo marginal, yo también puedo ver el producto medio. Y hay una interacción entre el producto medio y el producto marginal. A ver, el producto medio es eso, es toda la cantidad de producción entre toda la cantidad de trabajadoras o trabajadores que tengo, ¿no? Entonces, con eso ya está de alguna forma como medido cuál es de toda mi empresa las relaciones que tienen entre el hecho de yo invertir en trabajo y lo que ese trabajo me está generando. Entonces es importante ver también el producto medio, no solo el producto marginal. Ahora, la interacción que hay entre ellos es la que dice acá. El producto medio alcanza su punto máximo cuando es igual al producto marginal. Es decir, la curva de producto marginal cruza la curva de producto medio en el punto máximo, ¿no? Si yo grafico, esta es la misma curva marginal que tenía antes. Si yo grafico el producto medio me va a dar así. Y ahí donde sean iguales, producto medio y producto marginal, yo voy a estar en el máximo del producto medio. Ya después de eso, el producto medio también comienza a crecer, así como crece, como decae el producto marginal. Y en general, es una buena medida considerar este punto del producto medio máximo como un punto ideal para la producción. Entonces,
la otra relación que hay entre ellos está, si el producto marginal está por encima del producto medio, si la curva está, entonces yo estoy en la fase donde el producto medio está aumentando. Y si el producto medio está por encima del producto marginal, entonces estoy en la fase donde el producto medio está decayendo. Y esto también es otra característica de esta curva. Son interacciones entre ellos, pero sí, así como dijeron sus compañeras y su compañero, que pues ellos se iban a fijar en ambas cosas, ¿no? En el producto marginal y el producto medio. Ese es un muy buen punto de partida para tomar decisiones de cuánto me conviene a mí producir, siempre y cuando cumpla con todas las restricciones del mercado. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda acá? No, profe. Bien, todo esto es alrededor del producto, pero luego yo puedo pensar no solo en productos, sino también en costos. Y ahí es donde vamos a pasar a la otra cara de esta moneda, que es ver cuánto me cuesta mi producir. Entonces, ahí yo tengo tres definiciones que valen mucho la pena. Uno es el costo total, que es el costo de todos los factores de producción que utiliza una empresa. Ahí está el costo del capital y también está el costo de la mano de obra. Ahora, yo puedo organizar estos costos de dos maneras. Lo puedo organizar como costo fijo total, que es el costo de los factores fijos. Casi siempre está, por ejemplo, con el alquiler de espacios, ¿no? Y que eso es igual e independiente de cada nivel de producción. Volvemos a el caso de las camisas, ¿no? Yo tengo una nave industrial de 1000 metros cuadrados y ahí solo tengo 2 máquinas de coser. Si yo quito una máquina de coser y me quedo solamente con una, ¿cuánto voy a pagar de alquiler? ¿Cuánto pago de alquiler? Un número, el que sea. 200. ¿200 qué? ¿200,000 o 200 pesos o 200 qué? 200,000, ¿va? No, va, 200,000. Ok. Ahora, eso porque tengo una máquina. Yo en ese local de 1000 metros cuadrados ahora meto 5 máquinas. ¿Cuánto voy a pagar de alquiler? Pues se supone que debes de seguir pagando lo mismo, ¿no? Exacto. Y ahora saco todas las máquinas. ¿Cuánto voy a pagar de alquiler? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, los costos fijos no dependen de la cantidad de máquinas que yo tenga ahí produciendo. Independientemente de la cantidad de máquinas, yo tengo que pagar las 200,000 pesos de alquiler porque eso cuesta el galpón. Nosotros decimos galpón, ustedes le dicen naves industriales. Y eso es independiente de todo lo que yo tenga ahí para meter. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sí, Entonces, el costo fijo no va a cambiar con el nivel de producción. Siempre va a estar ahí. El costo variable es otro rollo. En el costo variable es... Ahora, aquí viene una cosa que casi siempre se plantea y vuelvo yo con mis quejumbres, ¿no? Porque lo que pasa es que es muy normal que se utilice el trabajo, la mano de obra, como el costo variable y que no se piense en el costo de capital como algo variable. Y eso pues tiene implicaciones, porque claro, si tú puedes variar la mano de obra, significa que puedes contratar o despedir gente según tú quieras, ¿no? Pero no pasa lo mismo con los equipos. Y luego, pues como así se piensa, así se actúa, y hay muchas veces que las empresas toman decisiones sobre sus trabajadoras y trabajadores y no consideran el hecho del valor que tienen estas personas dentro de la organización.
Entonces, bueno, a mí no me gusta plantear eso como costo variable, ¿no? Pero tiende a ser una de las cosas que se identifica con costo variable. Prefiero pensar en otra cosa de costo variable que puede ser, por ejemplo, lo que gasto de agua, ¿no? Es evidente que si yo tengo 5 personas o tengo 400 personas, el gasto de agua va a ser muy distinto, ¿no? Probablemente en el segundo caso sea 80 veces más caro que en el primero. Entonces los costos variables sí dependen de la cantidad de producción que yo tenga. Sí depende. Entonces, como depende de la cantidad de producción, lo voy a llamar variable. Y ahí, pues, yo tengo una relación, ¿no? Los costos totales, pues, van a tener básicamente estos dos componentes. Por un lado, lo que yo tengo que pagar fijo, sí o sí. Y por otro lado, lo que pues yo pagaría solo dependiendo de la cantidad de producción que tengo. Y aquí, por ejemplo, nos plantean el mismo caso de las camisas, con la misma producción que teníamos, y ahora pensando en los costos fijos, variables y totales. Entonces, como costo fijo, estamos poniendo el alquiler del local donde estoy trabajando, que son $25 por día. Y como costo variable, se está pensando en el personal. Y entonces considero que a cada persona también le pago $25 por día. Y entonces, que por cierto es un sueldo pues bajísimo, ¿no? Pero bueno. Entonces considero que eso es lo que le estoy pagando a cada persona, $25 por día. Y por tanto mi costo total va a ir creciendo. El costo fijo se va a mantener porque esto es una condición del alquiler y ya hablamos que tengan 10 máquinas o tenga una o ninguna, tengo que pagar siempre 25. Fíjense, aquí no había nada de producción, igual tenía que pagar 25. Pero el costo variable sí va aumentando con la cantidad de personas. Entonces, si es una persona son 25, pero si son dos son 50. Y si son 3 son 75, si son 4 son 100, y si son 5 son 125. Y al final, el costo total es la suma de estas dos, el costo fijo más el costo variable. En el primer caso 25, luego 50, 75, 100, 125, 150. Y eso me da a mí una visión de cómo nosotros manejamos pues, los costos totales de la empresa y de qué dependen esos costos totales. Y así como también hay producto marginal, pues también hay costo marginal. Este costo marginal va a surgir como resultado del incremento de una producción o de la producción de una unidad. De ahí sale el costo marginal, como todo lo que es marginal. Siempre es por el incremento en una unidad. Y se calcula como el costo total dividido entre el aumento de la producción. Esto también cumple con la ley de rendimientos decrecientes, como veíamos antes. Cada trabajador adicional hace una aportación cada vez menor a la producción. Esto si estoy en corto plazo. Es decir, si tengo 2 máquinas, después de que yo pase por la parte creciente, pues ya el trabajador número 6 o la trabajadora número 6, esa persona va a aportar menos. La persona 7 menos, la 8 menos, la 300 y 301 ya quedamos en el acuerdo de que no iban a hacer prácticamente nada. Y a eso responde la ley de estos rendimientos decrecientes. Para que estas personas pudieran ser productivas, yo tendría que comprar más máquinas. Pero si compro más máquinas mientras aumento personas, ¿estoy en el corto plazo? No, profesor. Estoy en el largo plazo. Entonces, eso lo puedo hacer solo si estoy en el largo plazo. Y así como yo puedo ver la producción media, yo puedo también ver costos medios. Y lo que hago es que divido los costos fijos o los costos variables totales entre la cantidad de producción que estoy teniendo. Y entonces,
esa división me da los costos fijos medios, variables medios o totales medios. Así. Como se ve acá. Esta parte de la tabla, la que está hasta acá, esta parte ya la habíamos visto, ¿no? Ahora tenemos el costo marginal, que es el costo del incremento de esa producción. Y al lado tenemos esto de los costos fijos medios, costos variables medios o costo total medio. Y que es básicamente dividir. Para el costo fijo total medio es este 25 que está acá, yo lo voy a dividir entre este 4. Y eso es lo que me va a dar este 6,25. Para el costo variable total, es este 25 lo voy a dividir también entre este 4. Y es lo que me va a dar también este 6,25. Y para el costo total medio, yo voy a dividir este 50 entre este 4, que es el que me da este 12,50. O voy a sumar este 6,25, más este 6,25. Y eso es lo que me va a dar el 12,50 final. Puedo hacerlo de ambas maneras. Eso porque estoy ahí, pero me puedo parar también en este caso, en el punto E. Y va a ser lo mismo, ¿no? Yo voy a tomar este 25 y lo voy a dividir entre este 15. Y eso es lo que me va a dar el 1,67. Voy a tomar este 100 y lo voy a dividir entre este 15. Y es lo que me va a dar el 6,67. Y voy a dividir este 125 entre este 15 y eso es lo que me da el 8,33. O alternativamente voy a sumar este 1,67 y este 6,67, lo sumo y me da 8,33. Ambas cosas son factibles. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿No? Pues me sirve para ir viendo también tener otra consideración para tomar decisiones. Porque, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Que nosotros queremos costos altos o costos bajos? ¿Qué creen ustedes? ¿Costos bajos? ¿Los más bajos o qué onda? ¿Cómo quieres tú que sean los costos dentro de tu empresa? Pues quiero que sean bajos, ¿no? Mis costos para tener un mayor margen de ganancia. Excelente, muy bien. Sí, eso está muy bien y ahí podemos aplicar muchos procesos de eficiencia y eso vale mucho la pena. Entonces, ahora viendo esto, ¿no? Según el análisis de costos, ¿dónde te convendría o cuánta gente te convendría contratar? ¿Quién se anima a contestar? Vamos a buscar ahora a Carla Solís. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. Carla, ahora tienes esta tabla de costos, esta es tu empresa, te va a hacer millonaria en algún lado y nos vas a invitar a todos a comer helados. Con toda esa dinero. Por eso me interesa que te vaya bien, solo por los helados. ¿Cuánta gente vas a contratar? Pues estaría entre el rango de 2 y 3 trabajadores. Exacto. Bueno. ¿Y de dónde sacaste ese número? ¿Por qué esos dos? Porque correspondería al costo total de 7,50 y 7,69. Exacto. Entonces, como ven, si yo tuviese la duda de cuántas personas contratar, pues nuevamente también podría verlo en función de los costos, ¿no? Y aquí salen varias características, ¿no? Lo primero, fíjense cómo son los costos fijos medios, ¿no? Estos de acá. Estos de acá. Estos. ¿Cómo son? ¿Crecen, decrecen? ¿Cómo van? Decrecen. Todos van decreciendo. Y así son los costos fijos medios. Si yo hago 1.000.000 de camisas, pues básicamente el costo fijo medio va a ser 0, porque
yo estaría dividiendo una cantidad de producción entre, o bueno, unos costos, mejor voy a poner otra nomenclatura. Yo estaría dividiendo unos costos entre una cantidad de producción. ¿Y qué pasa en el límite? Ahí eso. Espérense. Chan, chan. Ok, volví. ¿Qué pasa en el... ¿Por qué no raya? Esto es por querer meter matemáticas, ¿eh? Ya sé que puede ser complicado, pero a mí me gustan las mates, así que ustedes síganme. ¿Volví? Volví. Ok, entonces, yo tengo una cantidad de costos, o sea, un costo, que es lo que me cuesta todo, ¿no? Y tengo una producción QP, ¿no? ¿Qué pasa cuando el límite, cuando yo tomo el límite, ¿no? De QP tendiendo a infinito sobre eso? ¿Cuánto da? ¿Qué quiere decir el límite de QP tendiendo a infinito? En términos de la producción, ¿qué significa? ¿Quién se le ocurre? Sigamos con el voluntariado. Esta vez va a ser Luis David Rojas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, bien, gracias. Me alegro. A ver, De Mate 5, Luis, que te gustó. Tú me contaste, ¿te acuerdas? sí, sí me acuerdo. Sí. No, a ver, profe, a ver. Límite de QP teniendo a infinito. No sé. Bueno, es que, a ver, voy a decir algo, pero no sé si esté bien. Va, aviéntate. El costo de producción que puede ir subiendo, pues, a escalas infinitas. No, por ahí no va, Luis. Andrea. No, creo que pensaba lo mismo que Luis, que la producción no iba a tener como un límite. Ok, la producción o el costo de producción, porque Luis hablaba del costo de producción. Y en este caso, particularmente, nos estamos preguntando por los costos fijos, ¿eh? Estos son los costos fijos. Entonces, ¿a qué te referías tú, Andrea? ¿A los costos o a la cantidad producida? A la cantidad producida. Exacto. Si es en la cantidad producida, sí, te sigo, tienes toda la razón. Entonces, en ese caso, como bien dice Andrea, significa que voy a producir un montón de camisas, pero un montón de camisas. Eso es lo que significa. Si yo produzco un montón de camisas, tantas camisas que las considero infinitas, ¿cuánto va a ser el costo medio en ese caso en el que produzco infinitas? Costo fijo medio. Eso vendría dando por esta ecuación, ¿no? Esto es igual, by the way, a si yo tomo límite, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo lo pondría? Es que si lo pongo como costo variable medio, bueno, está bien. Lo voy a poner igual de el costo fijo medio, que es una función de Cooper. Estas dos son equivalentes. ¿Cuánto va a valer el costo fijo medio cuando yo produzco infinitas camisas? O cuando produzco un montón de camisas. El infinito es como una referencia, pero pensemos en que produzco 15 millones de camisas. ¿Cuánto va a valer el costo fijo medio? 0, ¿no? 0. Exactamente. Esto tiende a 0. Ay, Dios. Esto tiende a 0. Entonces los costos fijos medios decaen. Decaen, pero para todo. Los costos variables medios ya son otra onda.
ya esos no se comportan así. Se comportan como se ve aquí, en esta curva rosa, no la rosa, la morada, no la violeta. Porque hay una fase donde, si está en el corto plazo, estas curvas de costos variables medios comienzan a decaer, pero por ejemplo, sucede que luego lo que yo tengo que pagar, considerando por ejemplo los trabajadores o trabajadoras como la parte variable, por la unidad de producción ya comienza a salirme más caro. Entonces no siempre yo voy a tener esta parte en la que decrezco, donde los costos bajan, que me gusta porque ya hablamos que queríamos los costos bajos, sino que voy a tener otra parte donde aumento, porque pues comencé a contratar un montón de personas que no, y para alcanzar esta producción de camisas al día, pues resulta que tengo que pagar costos que son más altos. Y si yo grafico la curva de costos marginales, pues lo que voy a ver es esta curva que está acá, ¿no? La que está como en rosa. La que está como en rosa. Y así es como se comportan. Tienen también su fase decreciente, que sería esta fase, y luego hay una fase en la que comienzan a aumentar. Y en general, estas curvas, todas se conjugan en esta curva de costos totales medios, que si bien al principio no se parece tanto, a medida que voy aumentando la cantidad de productos, como los costos fijos totales medios tienden a cero, cada vez más la curva de costos totales medios se parece a la curva de costos variables medios. Entonces, estas dos columnas que están acá, los números se van acercando con el con el aumento de la producción, y se debe a que estos costos fijos medios van a tender a cero en algún momento. Y cuando sean cero, pues los costos variables medios van a ser, digamos, exactamente iguales a los costos totales medios. Eso es lo que va a pasar. Y entonces, pues claro, aquí hay varias decisiones que yo tengo que tomar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven estas curvas, ¿no? Queremos que los costos sean los menos posibles. Eso significa que yo me voy a ir a las partes más bajas de esas curvas. Siempre voy a intentar estar en las partes más bajas. Con los costos fijos medios no me voy a preocupar porque ya yo sé lo que va a pasar. Siempre que aumente la producción, ese costo va a disminuir. Entonces ya eso lo sé. Ahora, donde hay una parte que aumenta y otra que disminuye es con los costos marginales y los costos variables. Entonces, eso sí los voy a observar con más cuidado. En general, yo lo que voy a querer es producir siempre y cuando los costos variables sean, o mejor dicho, los costos marginales estén por debajo de los costos variables. Porque eso significa que cada unidad de producción extra me está saliendo más barata que la cantidad total que yo estoy produciendo. Y eso me conviene. Ya una vez que yo comienzo a pagar por cada camisa adicional, como es este caso, cada vez que yo comienzo a pagar por cada camisa adicional un costo mayor de lo que es el costo, sobre todo el costo variable medio, ya ahí a mí no me conviene. Entonces realmente a mí me conviene una producción que esté alrededor de este número. Chance puedo permitirme algo como esto, pero siempre considerando pues cuál es la cantidad o ese costo variable medio para ver si me conviene seguir ahí o no. Y entonces tiene que ser tal que, o al menos tengo que conseguir a alguien tal que por producir estas cantidades, ¿no? Me pague, al menos pueda cubrir estos costos.
porque no es la fase más eficiente. Entonces, la manera en que yo considere los costos y los vaya viendo me va a ayudar también a decidir cuáles son las cantidades a producir. Y eso es muy útil. Estas curvas de costo, como veíamos, interactúan con el producto marginal y con los costos marginales, ¿no? O sea, interactúan entre ellos. Y entonces, por ejemplo, aquí se identifican como varias fases, ¿no? Cuando las curvas de producto marginal comienzan a decaer, normalmente los costos asociados comienzan a aumentar. Y eso sucede tanto acá, en este punto, donde yo tengo el máximo del producto marginal, que es el mínimo del costo marginal, como cuando se intersectan esas dos curvas, que es cuando ya a mí la cosa pues deja de ser muy eficiente, ¿no? Porque el producto marginal pasa a estar por debajo del producto medio. Y lo mismo sucede acá. El costo marginal pasa a estar por arriba del costo variable medio. Entonces, realmente, a mí lo que me conviene producir es en este rango, ¿no? Al menos, que es donde el costo marginal está por debajo del costo variable medio o donde el producto marginal está por encima del producto medio. ¿Qué puede hacer que esto cambie? Pues puede ser o la tecnología, como ya hablamos y discutimos a fondo, o puede ser un cambio también en los precios de estos factores, ¿no? Porque cuando cambia lo que yo tengo que pagar por salarios o lo que tengo que pagar por la maquinaria, pues entonces también va a cambiar los costos que están asociados a esa producción. Esa es otra relación entre ellos. Y finalmente, una vez que nosotros podemos manejar todos los factores, pues ahí podemos hablar de un costo a largo plazo, donde puede variar tanto la cantidad de trabajo como la cantidad de capital, ¿no? Que ya habíamos visto. Y eso, pues me permite manejar esta función de producción que relaciona la cantidad de trabajo con capital para buscar, pues, los máximos, ¿no? De tal manera que yo pueda sacar el mayor provecho. Aún así, siguen siendo ciertas estas características de rendimientos decrecientes y de producto marginal del capital decreciente, ¿no? Que está relacionado a esto, de una vez que yo tengo las dos máquinas, por más que contrate más personas, pues esas personas adicionales no van a generar o no van a significar necesariamente un aumento en la producción. Al contrario, puede significar una disminución. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Hay algo que no haya quedado claro? No, profe, todo bien. Perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular una curva a largo plazo? Pues bueno, una cosa que yo puedo hacer es decir, ¿qué tal si me planteo lo de tener distintas situaciones de corto plazo y las pongo una al lado de la otra? Que es como simular que yo puedo ir cambiando las distintos niveles de capital. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en que primero tengo una empresa con 2 máquinas, después tengo una empresa con 3 máquinas, después tengo una empresa con 4 máquinas, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10, con 20, con 30, con 40, con 500, con 1000, con 2 millones de máquinas, ¿no? Y cuando yo voy planteando todas las posibilidades, ahí es como básicamente la situación que estoy en el largo plazo. Porque lo que hago es tener todo el abanico posible de los millones de máquinas que pueda meter y las millones de personas que pueda contratar.
Y eso es justo el mecanismo que utilizamos para construir las curvas de largo plazo. Vamos como haciendo simulaciones de distintas empresas con distintas características de capital y trabajo y ponemos todas las opciones juntas. Y entonces hacemos como si esto fuese una única, déjenme ver si está el ejercicio 8 de trabajo. Sí, acá. Como si esto fuese una única gran curva de costos, donde, tal cual como decía sus compañeras, yo quiero siempre los costos más bajos. Y los costos más bajos significa trabajar con las partes más bajas de las curvas. Esas partes más bajas de las curvas son las que están acá. Entonces, si yo simulo que tengo distintas plantas con distintas cantidades de máquinas y distintas cantidades de personas, es como si yo estuviese viendo todo el abanico de posibilidades de todo el capital y de todo el trabajo, y entonces puedo trazar una única curva, como esta. Y así se construyen las curvas de largo plazo, que tienen propiedades muy similares a las de corto plazo, pero que ahora consideran pues todas las alternativas. Y yo gano mucho considerando todas las alternativas, porque tengo toda la flexibilidad del mundo para decidir qué quiero hacer. Esta es la configuración de corto plazo. Volvamos atrás para ver eso. Algunas características, ¿no? La curva costo promedio a largo plazo es el costo total medio más bajo posible cuando tanto el trabajo como el capital cambian y se calculan con esta suerte de simulación que les acabo de presentar. En las economías de escala son analizando estas curvas de largo plazo, nosotros podemos hablar de dos cosas, ¿no? Que son las economías de escala y las deseconomías de escala. Entonces, en la parte de economías de escala es cómo yo veo que la producción cambia cómo yo veo que el costo total medio va disminuyendo a medida que la producción va aumentando. Y eso es economía de escala. Nuevamente, como dijo la compañera, queremos costos bajos. Y si nosotros logramos costos bajos con el aumento de la producción, estamos en una posición muy, muy buena, que son economías de escala. Pero nosotros también podríamos pensar en deseconomías de escala, porque sucede que el costo total medio también aumenta en ciertas partes cuando aumenta la producción. Y eso está muy vinculado a la relación con la tecnología, ¿no? Y esta parte, o sea, por ejemplo, si nosotros vemos, tal cual como está aquí marcado, ¿no? Economías, aquí. Aquí, como está marcado, economías de escala, fíjense que los costos están bajando. Y luego, a partir de este punto, empieza la deseconomía de escala y los costos comienzan a aumentar. Entonces, en estos casos, nosotros podemos verlo ya con todas las posibilidades, incluso esto sigue sucediendo. ¿Y por qué sigue sucediendo? Porque yo tengo restricciones tecnológicas que por más que yo pueda ver pues, todas las características, pues sí van a implicar necesariamente que pues, se den ambos fenómenos. En una parte donde yo esté en la fase de disminución de costos y en otra donde esté en la fase de aumento de estos costos. Y una vez que yo tengo todo esto, pues claro, por supuesto que voy a intentar estar en esta fase, que es la fase donde los costos están disminuyendo. Particularmente voy a intentar estar en este punto, que es el punto más bajo de toda la curva de costos. A menos que haya alguien con suficiente lana que me pague esta parte. ¿Es claro esto? Sí.
Sí, profe. Buenísimo. ¿Tienen alguna duda? Con esto cerramos, ¿eh? ¿Tienen alguna duda o algún comentario, algo que no haya quedado suficientemente claro, que queramos repasar? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que les gustaría ver? No, profe, todo quedó claro. Con las tablas, más que nada, el cómo los iba señalando como los puntos y ahorita con estas partes del bajo de la curva y los ejemplos de los compañeros, la verdad es que, bueno, lo sentí bien, profe. Excelente, entonces. Bueno, gente, les pasaré la asignación también. Espero resolver el asunto con la plataforma. Y si no, pues bueno, voy a ir con las hojas de Excel para poder dar sus calificaciones. Estoy muy preocupado por eso. Les quiero pedir de verdad muchas disculpas. Es la primera vez que me pasa. Normalmente yo entrego las calificaciones semana a semana. Entonces, bueno, quería comentarles esto, ¿eh? Igual, de nuevo, yo voy a abrir un espacio amplio para que los puedan revisar y les podamos discutir, porque es el derecho que ustedes tienen. Ok, profe, gracias. Muy bien. Bueno, lo que sí voy a hacer es subir el video ahora y pues nada, estamos en contacto, ¿eh? Cualquier cosa que haga falta, pues ya nos estamos hablando. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Muy bien, que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte.